ACH, el motor de las transacciones electrónicas. Muy buenos días. Soy les da la bienvenida a esta charla sobre los cambios que presentará la planilla integral liquidación y aportes a partir del próximo 1 de marzo. Vienen cambios en estructuras, validaciones nuevas y ajustes en algunas validaciones que hoy en día ya existen. Esta charla quedará grabada y podrán acceder a ella en el momento que ustedes deseen ingresando a www.soycompromiso.com, www.soy.com.co, ingresando en esta última página por la opción del blog. Vamos entonces a dar inicio a la presentación. Es una presentación pues que contiene todos los cambios que posiblemente algunos de los asistentes que ya han tenido acceso a esta información nos van a impactar a partir del mes de marzo. ¿Sí? Vienen dos cambios fuertes, uno para el 1 de marzo, uno para el 6 de marzo, y vamos entonces a empezar a validar cómo nos veríamos afectados dentro de nuestros procesos de liquidación y pago de aportes. ¿Cuál va a ser la agenda en este caso? Vamos a ver dos resoluciones y un decreto. Iniciando por la resolución 2388. Esta resolución es la que ajusta la base, por así decirlo, de la planilla integral liquidación de aportes por incluir nuevos campos dentro de las estructuras que contendrá la liquidación y pago de aportes. Luego veremos la resolución 5858, conocida como resolución de aplazamiento, la cual lo que busca es mover la fecha de implementación de la resolución 2388, y esta también contiene unos cambios que veremos también dentro del proceso de la capacitación. Y cerraremos con el decreto 1990, un decreto también que fue emitido en diciembre del año pasado, el cual genera impactos dentro de los procesos de la validación de las planillas que puedan existir en su momento. Vamos a iniciar entonces con los campos, vamos a iniciar con todo lo que son nuevos campos dentro de la estructura, ¿sí? Iniciamos con este debido a que son cambios fuertes dentro del proceso de liquidación. Primero, lo que busca el gobierno es implementar campos asociados a las fechas de las novedades. Hoy en día, cuando una empresa tiene, digamos, un empleado que se incapacita, dentro del proceso de la nómina, cuando llega una incapacidad, la empresa debe capturar, por así decirlo, la información desde la fecha inicial y la fecha final en la cual el empleado estuvo incapacitado, para de esta manera poder realizar el cobro ante las administradoras de salud y tener como tal un control efectivo dentro de la información. Esto que hoy en día las empresas ya manejan dentro del proceso de la nómina, lo que busca el gobierno es trasladarlo directamente a través de la plataforma de los operadores de información. Todos los operadores de información, en este caso Soy, ofrece dos mecanismos de liquidación. Uno que es a través de carga de archivos planos, que es una opción de liquidación para empresas grandes, ¿cierto? Empresas que tienen un volumen grande de cotizantes, digamos 100 cotizantes para arriba, por lo cual ingresar la información una a una en la plataforma del operador sería un poco complejo. Entonces, a través de archivos planos, hoy en día las empresas reportan en unos campos que son asociados a novedades, reportan unos valores, y el operador de información lo único que hace es validar con esa X que reportan dentro de ese archivo plano, es permitir que los días de la cotización estén por debajo de 30. Y en liquidación en línea, hoy en día los usuarios ya cuando reportan una novedad, el sistema les captura la fecha inicial y la fecha final de la novedad. ¿Cuál es el impacto que vamos a tener a partir del 1 de marzo? Primero, que el operador de información deberá validar que las fechas que se reporten asociadas a las novedades deben corresponder con el periodo que se está liquidando. Un ejemplo, en el mes de febrero las empresas liquidan las novedades o están reportando novedades del mes de enero. En este caso, al reportar en febrero las novedades de enero, y si ya estuviese implementada esta validación dentro de las plataformas de los operadores de información, Soy validaría que todas las fechas que se reporten en el mes en febrero, asociados al mes de enero, correspondan a ese mes, ¿cierto? Es decir, enero del 2017. Hoy en día, ¿qué sucede? Las empresas pueden reportar novedades de periodos anteriores. Un ejemplo, como hoy en día no tenemos implementada esta validación, en la nómina de enero que pagué en febrero, una empresa pudo haber reportado novedades de diciembre y noviembre.
¿Por qué? Porque es que hoy en día no se solicitan campos de fechas. A partir del 1 de marzo, si esto llegase a suceder, sería obligatorio el reporte de novedades únicamente asociadas al periodo que se esté liquidando. ¿Qué debemos tener en cuenta también? Que estas fechas que se reporten a través de las plataformas de los operadores de información podrán ser fechas calendario. Un ejemplo, totalmente válido que yo reporte que un empleado se retiró el día 31 de marzo. ¿Sí? Aun cuando yo reporte 31 de marzo, debemos tener claro que los periodos de liquidación de aportes de la Seguridad Social a través de la pila son periodos de 30 días. Eso no se va a cambiar, pero sí debemos tenerlo en cuenta. Es decir, yo podré reportar un empleado con 30 días de cotización, novedad de retiro y fecha de retiro el día 31. ¿Qué debemos tener en cuenta para qué novedades se va a hacer obligatorio el reporte de esta información? Para las novedades que vemos en este momento en pantalla. Ejemplo, hoy en día yo reporto un ingreso, ¿cierto? Y en liquidación en línea, cuando yo marco ingreso, el operador me solicita, dígame la fecha en la cual ingresó la empleada. Entonces vamos a ver que en liquidación en línea el impacto no va a ser tan fuerte, ¿sí? Porque hoy en día ya se está manejando. En liquidación por archivo plan, cuando yo reporto una novedad de ingreso para un cotizante, marco una X en el campo de la novedad de ingreso y el sistema me permite, como les decía anteriormente, que pueda cotizar menos de 30 días. Aquí, ¿cuál va a ser la validación? Si yo marco X en ese cotizante como novedad de ingreso, deberé reportar la fecha en la cual ingresó. Entonces, retomando el ejemplo que veíamos al inicio, si estamos liquidando en febrero las novedades de enero y reporto un empleado con novedad de ingreso, la fecha de esta novedad de ingreso debe ser obligatoriamente en enero del 2017. O sea, puede ser un 15 de enero del 2017, pero debe ser de enero de 2017. Eso mismo con la novedad de retiro, la variación de salario permanente. Entonces, cuando hay cambio de salario mínimo, entonces recordemos que por ley debo garantizar como empleador que mis empleados que devengan un salario mínimo, pues se les incremente este valor por el nuevo salario mínimo. Entonces ahí yo reportaría variación de salario permanente y la fecha desde la cual inició a aplicar el nuevo salario. Incapacidad general. Entonces vamos a ver que a partir de ahí, de la incapacidad general, todas estas novedades de ausentismo se deberán reportar una fecha inicial y una fecha final. Ejemplo, tengo un empleado que se incapacitó en el mes de enero. Entonces yo deberé reportar novedad de incapacidad, fecha inicial, ejemplo, 1 de enero, fecha final, 5 de enero. ¿Sí? Eso mismo sucederá con las suspensiones o las licencias no remuneradas, con las incapacidades de riesgos laborales, con las comisiones de servicios, caso del sector oficial, cuando tienen un empleado que se va en comisión de servicio, entonces deberá reportar la fecha inicial y la fecha final. Vacaciones o licencias remuneradas, licencias de maternidad o paternidad y fecha de radicación en el exterior. Este último campo, fecha de radicación en el exterior, es un campo que fue adicionado con la resolución 5858 y lo que busca es que si yo tengo un empleado que es un colombiano residente en el exterior y este se va fuera del país, se deberá reportar la fecha en la cual se radicó en el exterior. Aquí viene algo interesante, y es que el campo radicación en el exterior es el único campo que no tiene la validación de que deba corresponder al periodo que se está liquidando. Un ejemplo para las empresas que utilizan esta condición de residente en el exterior. Si yo tengo un empleado que se fue del país en noviembre del 2016, totalmente válido que yo en la liquidación y sigue fuera del país, yo como empresa podré reportar en la Seguridad Social de enero que estoy pagando en febrero, el empleado cédula 123 colombiano en el exterior y reportaré como fecha de radicación en el exterior noviembre del 2016. Es el único campo de fecha que no va a tener la condición de que se deba validar que corresponda al periodo que se está liquidando. Otro de los temas que deben tener en cuenta al momento de reportar esta información es que puedo tener un empleado que la novedad va de un periodo a otro. Ejemplo, licencia de maternidad. Si yo tengo una empleada que sale a licencia de maternidad el día 15 de diciembre, ¿cierto? Y estará en licencia hasta abril.
¿sí? Entonces, ¿cómo debo reportar estas novedades a través de los operadores de información? Del 15 de diciembre al 30 de diciembre deberé reportar la novedad de licencia de maternidad, día inicial 15, día final 30, y pagaré la seguridad social de ese periodo. En enero reportaré día inicial 1, día final 30 o 31, ¿sí? Porque recordemos que las fechas podrán ser fechas calendario y realizaré el pago de ese periodo. En febrero reportaré día inicial 1, día final 28 y realizaré el pago de ese periodo, y así sucesivamente hasta que finalice el reporte de la novedad. Ese comportamiento se debe manejar para todas las novedades que vemos aquí, que son de ausentismo, para que lo tengamos en cuenta dentro del proceso de la liquidación de la planilla integrada. Otro campo que se adiciona, ¿sí? Para cada cotizante es el nuevo campo de IBC para fiscales diferentes a caja de compensación familiar. Hoy en día los aportes para fiscales se liquidan con base en un campo que se llama IBC de caja de compensación. Y contra este IBC de caja de compensación yo calculo el 4% a caja, un 3% al ICF y un 2% al CEN. Ahora lo que busca el gobierno es diferenciar las bases de liquidación de parafiscales, donde se va a reportar en el campo actual únicamente el IBC asociado a caja de compensación familiar, y sobre este calcular el 4% caso de los empleados o un 2% caso de los independientes. Y se crea el nuevo campo que es el IBC de parafiscales diferentes a caja de compensación familiar. Hablemos de SENA e ICBF para las empresas privadas, y adicional es Minedu para las empresas públicas. En este campo, ¿qué debo tener en cuenta? Y es que este nuevo campo de IBC para fiscales diferentes a caja, es decir, SENA e ICF, puede ser diferente al de caja de compensación familiar. Uno diría, venga, pero ¿por qué un IBC de caja puede ser diferente al empleado que trabaja pues todo el mes, porque va a tener una base diferente a parafiscales? Sucede que hoy en día, como existen normas que permiten el no aporte a ciertos sistemas, hablemos de una norma que los aportantes se han beneficiado bastante, y es la ley 1819 hoy en día, ¿cierto? La reforma tributaria. Con la reforma tributaria hay exoneración de aportes a el porcentaje patronal en salud, es decir, las empresas que se acojan a la reforma tributaria no aportarán el 8.5 que les corresponde como empleadores al sistema de salud, no aportarán a SENA y no aportarán a ICF. Esto siempre y cuando esta empresa cumpla con los requisitos de ley, y es que sean personas jurídicas o asimiladas, declarantes de renta o complementarios, y que tengan empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos. ¿Sí? Si tienen empleados que tienen un devengo por debajo de 10 salarios mínimos, la empresa se puede acoger a los beneficios de la reforma tributaria y por ende no aportará ni a SENA ni a ICF. Entonces, si no aporta ni a SENA ni a ICF, en este caso, lo que hará será reportar en el nuevo campo de IBC de SENA e ICF el valor de 0, y en el IBC de caja de compensación reportaría el valor que le corresponde a caja de compensación. Para que lo tengamos en cuenta ahí en ese momento de la liquidación. Entonces, miren que sí es viable reportar un IBC de caja y reportar un IBC de SENA e ICF que sean diferentes. Otro caso puntual, las cooperativas de trabajo asociado. ¿Sí? Hay un aportante dentro del sistema PILA que es el aportante 5, cooperado de cooperativa de trabajo asociado. Este cooperado, dentro de su marco laboral interno, ¿sí? Las cooperativas determinan que los aportes a caja de compensación se realizan sobre unos valores ordinarios, y el aporte a SENA e ICF se realiza sobre unos valores extraordinarios. Entonces, miren que para este cooperado, este cotizante cooperado, que es el cotizante 31, las bases de parafiscales son diferentes. Una base de caja es diferente a la de SENA y ICF por la connotación de la liquidación y pago de aportes. Y se hace obligatorio según el tipo de cotizante. Entonces, dentro de la planilla integral de liquidación de aportes, hay unos cotizantes que obligan a que este campo sea diligenciado, que sea diligenciado. Un caso, el cotizante 1 dependiente. ¿Sí? El cotizante 1 dependiente,
podríamos decir que el 90% de las empresas en Colombia, el 80% de los cotizantes de una empresa son dependientes, perdón. En este caso, las empresas deberán reportar esta información a través del operador de información. Si desean conocer la totalidad de los cotizantes a los cuales se les hace obligatorio el reporte de información en el nuevo campo de IBC para fiscales diferentes a caja, los invito a validarlos en la resolución 2388. Ahí en el nuevo campo define a qué tipos de cotizantes se les hace obligatorio el reporte de información. Tenemos otro nuevo campo y es el número de horas laboradas. Lo que busca el gobierno nacional con el número de horas laboradas es que las cajas de compensación familiar puedan otorgar los subsidios que corresponden de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces, hoy en día, para que un empleado, ¿cierto?, un trabajador nuestro pueda acceder a un subsidio, la caja de compensación exige que este empleado haya laborado mínimo 96 horas en el mes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Las cajas de compensación familiar hoy en día requieren ese valor porque existen leyes que permiten que no hayan aportes al sistema de la seguridad social, pero que el empleado realmente sí se encuentre trabajando, ¿sí? Caso puntual, vamos a hablar de la ley 590, las pequeñas y medianas empresas que se acogen a la ley 590. Entonces, esta ley lo que determina es que por unos tiempos no mayores a 4 años, las empresas pequeñas, ¿cierto?, podrán verse beneficiadas en la exoneración de aportes a parafiscales. Entonces dice, mire, si usted durante el primer año de constitución, usted no aportará parafiscales en un 100%, sino aportará unos porcentajes correspondientes. También hay una ley que es la ley 1429 del 2010, como conocida como la ley de generación de empleo, ¿sí? Esta ley 1429 lo que busca, o lo que buscaba en su momento, porque esa ley ya terminó en diciembre del año 2014, pero lo que buscaba realmente era que las empresas que se acogían a los beneficios de la ley 1429 no harían aportes a caja, SENA e ICF, ¿cierto?, durante un tiempo prudente. Entonces las empresas, al acogerse a sus beneficios, no hacían aportes a caja de compensación, sin embargo sus empleados sí estaban trabajando. Entonces, como en su momento, como a la fecha no existe este campo de número de horas laboradas, las cajas en su momento tenían que no otorgaban los subsidios porque pues, no les llegaba información a través de la planilla integral de liquidación de aportes y adicional no les llegaba pago. Con este nuevo campo, entonces, así el empleado se encuentre, o sea, así la empresa se acoja a un beneficio tributario, ¿cierto?, a un beneficio económico de no aportes a caja. Sin embargo, el empleado, si esté trabajando, aquí, al reportar el número de horas laboradas, entonces la caja de compensación otorgará como tal los beneficios que correspondan. ¿Qué debemos tener en cuenta para el reporte del número de horas laboradas? Primero, hoy en día las empresas se preguntan, ¿será que debo reportar las horas extras? Hay algo interesante con las horas extras y es que cuando un empleado pues, tiene horas extras, la empresa debería reportar esta información a través de los operadores de información. Digo debería, teniendo en cuenta que el operador no va a hacer ninguna validación al respecto, salvo que vaya información en ese campo de horas laboradas. Un ejemplo, si una empresa tiene un empleado y este empleado trabaja, digamos, las 240 horas ordinarias que se elaboran al mes, sin embargo, trabaja un sábado. Entonces la empresa le va a hacer aportes, le va a pagar esas horas extras. Uno diría, debería incluir esas extras dentro del reporte de esta información. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que al final esta información le llega a la unidad de gestión pensional. Entonces la UGPP, cuando llegue a realizar una validación de nómina versus pila, posiblemente pueda encontrar ahí una diferencia, ¿sí? Entonces lo que se sugiere es que las horas extras sean incluidas dentro del campo número de horas laboradas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es el aportante quien define si reporta esta información o no. ¿Qué validaciones va a tener el operador de información? Una de las validaciones que vamos a tener es, primero, el cotizante, ¿cierto? Este nuevo campo no aplica para todos los cotizantes que existen en pila. Únicamente para ciertos tipos de cotizantes es que se hace obligatorio el reporte de esta información. Hablemos de un cotizante dependiente.
¿Sí? Entonces vemos que las empresas pues, deben reportar esta información de forma obligatoria si tienen cotizantes 1 dependientes. También para quienes, para el servicio doméstico. ¿Sí? Aquí viene algo interesante y es que, mire que ahí uno está viendo que el gobierno está buscando es que toda la población en Colombia se empiece a empapar del tema de seguridad social, porque hoy en día nosotros estábamos haciendo una validación con nuestros canales de contacto, hablemos del call center, y en el call center las personas que llaman por lo general a liquidar el servicio doméstico es la misma empleada, ¿sí? Entonces, ahora, a partir del 1 de marzo, si a mí me llama una empleada de servicio doméstico a liquidar su seguridad social, yo tendré que solicitarle, me informe el número de horas laboradas, ¿sí? Entonces, miren que el gobierno lo que está buscando es que todos nos sensibilicemos en cómo se realizan los aportes a la seguridad social, porque al final la empresa es la que tiene la responsabilidad, pero esta información es la que me afecta a mí como usuario del sistema. Hay que tener en cuenta con el número de horas laboradas algo, y es que si yo tengo un empleado que está ausente durante todo el mes, un ejemplo, este empleado estuvo suspendido durante el mes completo, es decir, 30 días estuvo en suspensión. Si estuvo suspendido, el número de horas laboradas podrá ser 0. Claro, porque es que si el empleado estuvo ausente, pues no trabajó, ¿cierto? Y si no trabajó, pues no hubo horas laboradas para reportar. Entonces hay algo que debemos tener en cuenta y es eso. Si hay una novedad de ausentismo, donde no vaya a ser aporte de riesgos laborales, se debe tener en cuenta que el número de horas laboradas podrá ser 0. Eso para tenerlo en cuenta dentro del proceso de liquidación de la planilla integrada de liquidación. Vimos ya los cambios de estructuras. Entonces, son aproximadamente unos 25 nuevos campos que trae la reglamentación colombiana a partir del 1 de marzo, afectando la liquidación de aportes tanto de activos, que es el anexo técnico 2, como en pensionados, que es el anexo técnico 3. A continuación, vamos a ver cuáles son las nuevas validaciones. A partir del 1 de marzo, cómo nos vamos a ver afectados dentro de las validaciones, ¿sí? Primero, vamos a continuar con múltiple registro. ¿Qué es múltiplo registro? No sé si con la imagen lo podemos ver. Y es una misma persona que se repite en este caso, ¿sí? En la planilla integral de liquidación de aportes actual, nosotros manejamos ya múltiples registros, es decir, que yo pueda tener una misma cédula, tipo y número de documento, más de una vez dentro de la misma liquidación, o sea, dentro de la misma planilla para el mismo periodo que esté liquidando. ¿En qué casos hoy manejamos múltiples registros? Hablamos de las novedades de ingreso y retiro, ¿cierto? Si yo tengo un empleado que durante el mes primero se retiró, digamos, se retiró el día 5 e ingresó el día 25, entonces primero debo reportar una novedad de retiro con la información de esos días y luego reportar una novedad de ingreso con la información de esos días para que la administradora pueda acreditar como tal o tener en cuenta la última novedad que fue el ingreso de ese empleado, ¿cierto? Otras novedades que tenemos son las múltiples variaciones transitorias o variaciones permanentes. Hoy en día existen empresas, ¿cierto? Empresas grandes que ellos reportan las variaciones transitorias, digamos, un comercial vendió un carro, ¿cierto? Y bueno, vendió 3 carros y le pagan las comisiones por semanas. Entonces le dicen, mire, en la primera semana usted se ganó 2 millones de pesos, en la tercera semana se ganó 3 millones y en la cuarta semana se ganó 1 millón de pesos. Ellos reportan las variaciones por líneas, ¿sí? Con el propósito de pues, tener un control un poco más riguroso frente al tema de las variaciones transitorias. Entonces, ese es otro caso de licencia de múltiple registro. Y tenemos uno, ¿sí?, que también es bastante utilizado, y es la novedad de suspensión temporal del contrato de trabajo, licencia no remunerada o comisión de servicio, que es la SLN, ¿sí? Cuando yo tengo un empleado que tiene licencia no remunerada, yo debo reportar para la misma cédula, ¿cierto? Digamos cédula 123, una línea con días laborados. Luego reporto otra línea con la novedad de licencia no remunerada, que es la que viene en X. Y si es un empleado del sector oficial y posiblemente tuvo una comisión de servicio, reporto otra vez esa cédula, pero ya con una comisión de servicio. Entonces, miren que no es algo nuevo para el sistema de la seguridad social. Sin embargo, aquí se van a presentar algunos cambios que veremos durante la charla, ¿sí? Primero que debemos tener en cuenta que se va a permitir un registro por cada novedad.
Entonces, lo que determina la norma es que cuando yo tenga en un cotizante una novedad que tenga un IBC diferente, podré reportar para esa novedad un único registro, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Digamos, si yo tengo un empleado, cédula 123, que durante un mes tuvo una licencia de maternidad, tuvo unas vacaciones, digamos que tuvo una incapacidad general, luego al final tuvo otra incapacidad general, ¿cierto? Entonces tuvo 4 novedades de ausentismo: una licencia de maternidad, unas vacaciones, una incapacidad general y otra incapacidad general. ¿Mm? Lo que determina es que por cada novedad yo debo de reportar una línea, un registro por esa novedad. Es decir, que lo que hoy en día yo reporto, ¿cierto?, en un solo registro con estas 4 novedades, a partir del 1 de marzo deberé reportar un registro para cada una de estas, ¿cierto? Entonces sería una línea con la licencia de maternidad, otra línea con las vacaciones, otra línea con la incapacidad general y otra línea con la otra incapacidad general, ¿sí? Y así sucesivamente. Si este empleado durante el mes presentó X cantidad de novedades de ausentismo, pues uno diría, no deberían ser más de 30 porque el mes tiene 30 días, ¿cierto? Pero si llega a darse este caso, totalmente válido que se reporte una línea por cada una de estas novedades. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Primero, que hay unos controles, o sea, primero que la validación del archivo plano, ¿sí? Se hace un poco más riguroso en el sentido de que ahora no van a ser 2 líneas por un empleado, sino que posiblemente, si yo tengo un empleado que tuvo 5 novedades, posiblemente serán 6 registros, 5 de novedades más 1 de días laborados, ¿sí? Entonces, primero, el operador de información sí que va a tener que entrar a validar. Primero, sumatoria de días laborados. ¿Sí? Claro, por cada una de esas líneas, digamos si son 6 líneas, la sumatoria de días no me puede dar por encima de 30, porque el mes, recordemos, tiene 30 días. Entonces aquí vamos cambiando el concepto del reporte de información, ¿sí? Esto hablando de archivo plano. En un archivo plano, entonces se deberá reportar toda la información asociada a la novedad. Es decir, que si mi empleado tuvo una licencia de maternidad de 10 días, unas vacaciones de 5 días, una incapacidad general de 5 días y otra incapacidad de 10 días, ¿sí?, se deberá reportar para la licencia de maternidad en días laborados, digamos pensión, salud, riesgos y caja, 10 días. ¿Mm? Para las vacaciones, en esos días, días de pensión, salud, riesgos y caja, 5 días. Para la otra incapacidad, para la incapacidad general, 5 días, y para la otra incapacidad, 10 días. Así la sumatoria me da 30 días. ¿Sí? Frente al tema de los ingresos base de cotización, el operador debe validar que la sumatoria de los IBCs para pensión, para salud, para riesgos, no esté por encima de lo máximo permitido, que son 25 salarios mínimos, salvo un cotizante por ahí que tiene un tope máximo de 45 salarios mínimos, o que la sumatoria de sus ingresos bases de cotización no vayan a estar por debajo del salario mínimo, ¿cierto? Claro, son validaciones que hoy en día los operadores de información tenemos y se deben mantener. ¿Qué otra validación debemos tener en cuenta para los que realizan la liquidación a través de archivos planos? Primero, fondo de solidaridad pensional, ¿sí? Hay que recordar que el aporte del fondo de solidaridad pensional, ya sea subcuenta de solidaridad o subcuenta de subsistencia, está a cargo del empleado y es para todos aquellos empleados que tienen unos ingresos por encima de 4 salarios mínimos. Entonces, si un empleado devenga más de 4 salarios mínimos, ya no va a cotizar un 16% a pensiones, sino un 17%. El 16% como aporte normal y el 1% a fondo de solidaridad, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta esta información, ¿cómo se debe liquidar el fondo de solidaridad pensional en un archivo plano? Primero, el operador debe hacer, o las empresas lo que deberían hacer es sumatoria al ingreso base de cotización de pensiones, ¿sí? Si esta sumatoria de todos esos registros de IBC de pensiones están por encima de 4 salarios mínimos, pues yo a ese resultado final de la sumatoria de los IBC de pensiones le aplico las tarifas del 0,5 a solidaridad y la que me corresponde en subsistencia. Y ese resultado, digamos que me dé 22.500 pesos de aporte a fondo de solidaridad, lo colocaría en el registro de días laborados si el empleado tuvo días laborados. Si no tuvo días laborados, en este caso debo reportar esta información en uno de los registros de ausentismo, ¿sí?
Se sugiere, sugerencia es hoy como operador de información que lo coloquen en un único registro. ¿Por qué? Porque ya hay usuarios que nos han preguntado, venga, pero entonces yo podría hacer, digamos, un prorrateo. Entonces coloco esos 22.500 pesos, lo divido en la cantidad de registros y lo voy colocando, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta con la nueva forma de redondear, entonces las diferencias van a ser aún mayores. Es por eso que sugiere que si existe aporte a Fondo de Solidaridad Pensional, lo reporten en un único registro, ¿sí? Si hay días laborados, repórtenlo en el de días laborados. Si no hay días laborados, repórtenlo en alguno de los registros de ausentismo. En liquidación en línea, no hay ningún inconveniente porque hoy en día ya SOI permite el reporte de múltiples registros. Lo que vamos a hacer es ampliarlo para el resto de novedades. Así como funciona con la licencia no remunerada, se habilitará para el resto de las novedades. Hay algo interesante que también se adiciona en con la resolución 5858 y es que a partir del 1 de marzo se permitirá el reporte de variaciones transitorias o permanentes con ausentismos. Caso puntual, hay empresas, ¿sí?, que pues ninguna empresa en Colombia, por lo general, uno podría decir, la mayoría de las empresas en Colombia pagan las comisiones tardías, ¿sí? Entonces, una persona, un vendedor, le realiza una venta a una enciclopedia, ¿sí? Entonces se la van a pagar 2 meses después, hasta que no, dentro del proceso no se puede hacer el pago. Entonces, resulta que esa persona en enero vendió una enciclopedia y se la van a pagar hasta marzo. Sin embargo, en marzo, esta persona se encuentra incapacitada todo el mes. Hoy en día, a través de la pila, no es posible reportar variaciones transitorias o permanentes con ausentismos, ¿sí? Porque pues la plataforma o, digamos, se presume que para tener un ingreso adicional, como es una variación transitoria o una variación permanente, el empleado al menos debió trabajar un día, ¿sí? Pero aquí cambia. ¿Por qué? Porque realmente esos comportamientos son reales. Hoy en día, y lo veamos con el caso, si mi empleado en enero se ganó la comisión y se lo va a pagar en marzo, pero en marzo está todo el mes incapacitado, pues es totalmente válido que con esa incapacidad de 30 días yo pueda reportar una variación transitoria o una variación permanente y de esta forma poder hacer aportes sobre este valor. Es algo que hoy en día no se puede realizar a través de la planilla integral de liquidación de aportes, sin embargo, a partir del 1 de marzo se podrá realizar. Vamos a continuar con otro cambio que trae la resolución 5858 y es el que se va a permitir que los ingresos bases de cotización a salud sean diferentes al de riesgos laborales, en algunos casos puntuales. ¿Y eso cuándo se da? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Resulta que hay pensionados en Colombia que tienen una mesada pensional interesante, digamos que se gana 15 millones de pesos, ¿sí?, de mesada pensional. Y sobre la mesada pensional les cuentan un 12% a salud, ¿sí? Entonces, primero, hay que tener en cuenta que la legislación colombiana determina que los aportes al sistema de seguridad social no pueden superar los 25 salarios mínimos y se deben realizar sobre la sumatoria de todos los ingresos. Entonces, ¿qué sucede? Hay una persona que está pensionada, ¿sí?, y sobre la mesada pensional, que es un ingreso, les cuentan el 12% a salud. Y digamos que la mesada pensional es de 10 millones de pesos. Y esta persona entra a laborar, ¿sí? Entonces, está pensionado, pero lo contratan en una empresa para, no sé, digamos como gerente, ¿sí? Entonces, como gerente, esa empresa le va a hacer un pago de 10 millones de pesos. Entonces ya tiene una mesada pensional de 10 millones de pesos o tiene un ingreso que es un salario de 10 millones de pesos. Como la norma dice, no puede cotizar por encima de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y digamos que los 25 salarios mínimos son 18 millones, ¿sí? Entonces, hay algo interesante y es que o sea, como ya hizo un aporte sobre la mesada de 10 millones de pesos, debería hacer un aporte sobre 8 millones en salud sobre el salario, ¿cierto? Para no superar el tope. Es decir, 10 millones de la mesada pensional más 8 millones del salario me da el tope máximo de 18 millones. Y a riesgos laborales sí me tocaría sí le tocaría a este empleado sobre 10 millones de pesos porque el tope máximo para riesgos es de 25 salarios mínimos y sobre la mesada no le van a descontar. Entonces vamos a ver que
ahora sí será permitido que los IBCs de salud y riesgo puedan ser diferentes en la planilla integral de liquidación de aportes. Premisas: no va a ser permitido para todo tipo de cotizantes, ¿sí? Eso quiere decir que para que el IBC de salud pueda ser diferente de riesgos laborales, por este caso, debe tener marcado un subtipo de cotizante que sea 1, pensionado por vejez en el caso de los dependientes, o 2, pensionado por vejez en caso de los independientes. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se reportarían los IBCs diferentes. Entonces, digamos, hay un empleado, hay una persona, ¿cierto? Un colombiano que tiene un ingreso de 16 millones de pesos por mesada pensional. Entonces ya lo pensionaron, el fondo de pensiones le reconoce una mesada pensional mensual de 16 millones de pesos, sobre la cual le descuentan el 12% a salud. Sin embargo, esta persona, este pensionado, digámosle, llamémoslo Pepito Pérez, a Pepito le contrata una empresa y le va a decir, venga, yo lo contrato y le voy a pagar mensualmente 9 millones de pesos como salario, ¿sí? Entonces, bueno, entonces uno va viendo que esta persona tendría unos ingresos de 25 millones mensuales. Pero la norma que dice que no puede cotizar a seguridad social por encima de los 25 salarios mínimos. Es decir, para el año 2017, los 25 salarios mínimos serían 18.442.925. En ese caso, ¿cómo deberían reportar la empresa? No el pagador de pensiones, que es el que le paga la mesada pensional, sino la empresa, cómo debe reportar esa liquidación de la seguridad social a través de la pila. Entonces lo que haría sería, sobre ese salario de los 9 millones de pesos, debe reportar de esta manera. El IBC de salud serían de 2.442.925 pesos. ¿Por qué solo sobre 2.442.925? Porque este valor es el que le haría falta para completar los 18.442.925, que es el tope máximo, ¿sí? Porque recordemos que a salud ya está haciendo unos aportes sobre una mesada de 16 millones. Entonces, 16 millones más 2 millones, pues nos dan el tope máximo. Y a riesgos laborales, como sobre la mesada pensional hay que recordar que no se aportan a riesgos laborales, la empresa debe aportar sobre los 9 millones, que es el salario del empleado. Entonces, miren que ahí el IBC de salud va a ser diferente al de pensiones. Siempre recordemos que solo se permitirá cuando marquen un subtipo de cotizante. 1, que es el dependiente pensionado por vejez, o 2, en el caso de los independientes, independiente pensionado por vejez. Para que lo tengamos en cuenta, y esto será a partir del 1 de marzo de este año. Hay muchas empresas que sí tienen estos casos muy puntuales, entonces ya van a poder hacer uso de este mecanismo. Vamos a continuar con otro tema interesante y es la actualización de datos del aportante. Aquí hay un tema y es que, digamos, cuando uno abre una cuenta de correo electrónico, cuando uno compra un celular o cuando uno se inscribe a un nuevo servicio, ¿sí? Pues uno da los datos actualizados para que la información que le llegue pues sea oportuna y sea eficiente, ¿cierto? Entonces aquí lo que vemos es que lo que busca el gobierno nacional es que a través de la planilla integral de liquidación de aportes, los empleadores realicen la actualización de datos. Acá hay algo interesante y es que va a ser obligatorio, ¿sí? Hoy en día ustedes pueden ingresar, si desean, todos los días a través de la plataforma del operador de información y podrán realizar la actualización de los datos. Sin embargo, aquí se hace obligatorio 2 veces al año, es decir, aquellos usuarios, aquellas empresas que no actualicen los datos regularmente, será obligatorio en enero y en julio de cada año. ¿Y qué es obligatorio? Que en el mes de enero, ¿sí? A partir del 1 de enero de cada año, el operador de información tendrá que obligarlos a actualizar la información. ¿Y qué es obligar a actualizar la información? En este caso, obligar a que actualicen la información es que puedan ingresar al registro tipo 1 del archivo tipo 1 y actualizar toda la información de contacto. Dígase correo electrónico, número telefónico, celular, dirección, toda esta información que es la de contactos básicos. Sin embargo, la norma, como dice, es que es toda la información del archivo tipo 1, entonces las empresas podrán entrar a actualizar lo que son tipos de aportante, clases de aportante, tipos de persona, toda la información con la cual se registró ante el operador de información. ¿Y por qué dice la norma que es obligatorio?
porque la empresa que en enero y en julio no realice la actualización de sus datos no va a poder liquidar ni pagar su seguridad social. Entonces, digamos, a mí me gusta llevar casos un poco extremos, pero que son reales. Les digamos, en julio, ¿cierto? La empresa tiene que realizar el pago de la seguridad social el día 2 de julio. Y resulta que el 2 de julio la persona que está encargada de actualizar estos datos no se encuentra en la oficina. Y el usuario de liquidación, preciso, llegó el día 2 de julio, sobre el mediodía, va a empezar a hacer el proceso de la liquidación de la seguridad social y se dio cuenta que le está generando el mensaje informativo que para poder liquidar debe actualizar sus datos. Y como el liquidador no puede realizar actualización sobre esta información, entonces va a tener que empezar a buscar al usuario que tiene el perfil habilitado. Y si no lo encuentra, entonces ya vamos a ver los inconvenientes, porque si no encuentra a la persona que actualiza los datos, ahí posiblemente se le va a empezar a ver una demora en el proceso de la liquidación. Y aquí hay algo interesante, es que el operador de información no se hará responsable de intereses de demora porque es responsabilidad del aportante de llevar a cabo esta actualización. Entonces aquí la invitación es a que, por favor, las empresas que están liquidando a través de SOI empiecen a investigar quién es el usuario administrador. El usuario administrador es el único que puede realizar actualización de datos de la empresa. Entonces, si no tienen conocimiento, por favor, comuníquese con nuestros canales de contacto, con nuestra fuerza de ventas para empezar a indagar quién es el usuario administrador. Y de esta forma, garantizar que en julio, ¿cierto?, que va a ser la primera validación obligatoria, puedan actualizar la información y de esta forma realizar la liquidación y pago de la seguridad social. Vamos a ver otro tema interesante y es que son nuevas bases de datos. Pila poco a poco se robustece con todas las validaciones de bases de datos que hoy en día tenemos. Caso puntual, hoy en día ya contamos con la validación de la BDUA, validación que es el aportes al sistema de salud, contamos con la validación del registro único de afiliados, que es la base de datos de pensiones, contamos con bases de datos como las pymes acogidas a la ley 590, cooperativas acogidas a la ley 1233, contamos con el registro de independientes con bajos ingresos, que son aquellos independientes que solo aportan al sistema de salud, validamos base de datos de las madres sustitutas. Entonces miren que Pila ya tiene, digamos, una buena fuente de información para permitir o no permitir la liquidación y pago de aportes, ¿sí? Aquí lo que busca el gobierno nacional es que se controlen los aportes especiales dentro del sistema de la seguridad social a través de la Pila. Hablemos de casos muy puntuales, ¿sí? Primero, cooperativas de trabajo asociado. Hay un tipo de aportante que es el tipo de aportante 5, el cual realiza aportes de una forma diferente a una empresa normal. Por ser una aportante cooperativa, para sus cooperados, que es el cotizante 31, y si se acoge a la ley 1233, la cooperativa no aporta a parafiscales. Si no está acogida a la ley 1233, entonces se hace obligatorio el aporte a parafiscales por sus cooperados. Aquí lo que busca el gobierno es que nos va a entregar todos los NIT de las cooperativas en Colombia, ¿sí? Ya tenemos las que no pagan parafiscales, que son la ley 1233, ahora nos van a entregar el resto, ¿cierto? Es decir, las que sí deben pagar parafiscales. Otro caso puntual son las entidades o universidades públicas con régimen especial en salud, aquellas entidades del sector gobierno, sector oficial, que realizan el aporte a salud únicamente del 1.5 que le corresponde al FOSIG, Fondo de Solidaridad y Garantía. Entonces aquí nos van a entregar todos los NIT de todas las entidades públicas que pueden realizar aportes a salud solo del 1.5. También nos van a entregar otra base de datos que son los NIT de todas las empresas sociales del Estado, ¿sí? Sector salud, que se encuentran acogidas al Sistema General de Participación. Entonces, ¿qué características en la liquidación tienen estas empresas sociales del Estado? Que por acogerse al Sistema General de Participación, el aporte a salud y a pensiones solo lo realizan en lo que corresponde al cotizante, es decir, realizan un aporte de 4% a pensión y un 4% a salud. Esto a través de unas planillas especiales que son las planillas tipo T y las planillas tipo F. Entonces miren que nos entregan nuevas bases de información contra lo cual el operador deberá validar si autoriza o no la liquidación y pago de aportes de acuerdo a las condiciones de cada aportante, ¿sí?
También nos entregaron, eso sí lo entregaron directamente en la resolución 2388, y son los NITs asociados a la Fiscalía General de la Nación, las cuales tienen un comportamiento diferente en el reporte de la licencia no remunerada. ¿Por qué? Hoy en día, cuando una empresa reporta una licencia no remunerada para un empleado, el aporte a pensión lo realiza al gusto, por así decirlo. Entonces, la empresa puede decir, no, yo aporto el 16%, así mi empleado está en licencia no remunerada. Hay otras que dirán, yo aporto el 12%, solo aporto lo que me corresponde como empresa. Y otras dirán, como no hay una norma que lo determine, entonces aporto nada, es decir, tarifa del 0%. Esto se ratifica con la resolución 2388, ¿sí? Antes las empresas decían, venga, señores operadores de información, ¿en qué resolución, en qué concepto del ministerio se determina que el aporte a pensiones durante una licencia no remunerada es obligatorio, ¿sí? La resolución 2388 lo define y dice que cuando hay licencia no remunerada, el aporte a pensión podrá ser con tarifa del 16, 12% o 0%, ¿sí? Sin embargo, aquí la invitación de SOI es que se realice el aporte de forma plena, ¿sí? Es decir, se aporte durante una licencia no remunerada el 16%, porque al final estamos afectando directamente la posibilidad de que mi empleado en el futuro pueda acceder a una pensión, ¿sí? Porque como no hay semanas de cotización y aporte, entonces la administradora perfectamente determina que no hay derecho a la prestación económica. ¿Qué sucede? Con la Fiscalía los obligan a realizar aportes a pensión y a salud en su totalidad cuando tengan licencia no remunerada. Entonces, si yo soy una seccional de la Fiscalía y tengo un empleado que tiene licencia no remunerada, la tarifa pensión será del 16 y la tarifa salud será del 12.5. ¿Sí? Y realizaré el aporte total. Entonces, miren que poco a poco la planilla integral de liquidación y aporte se va llenando de más bases de datos, donde lo que busca el gobierno nacional es prevenir que los usuarios de forma involuntaria, puede ser también de forma voluntaria, realicen aportes de forma errada, ¿sí? Y se expongan posiblemente a una sanción más adelante con los entes de control. Vamos a ver, este tema es interesante, y es la identificación en ausencia de reporte de novedades. Aquí hay algo interesante, y es que hoy en día la unidad de gestión pensional, ellos realizan requerimientos de diferentes tipos, ¿sí? Entonces ellos realizan requerimientos por omisiones, por inexactitudes o por moras, ¿sí? ¿Qué sucede con el tema de las omisiones? Hay omisiones que son por el reporte de novedad o omisión en el pago. Cuando es omisión en el reporte de novedad, pues es algo interesante. ¿Por qué? Porque la empresa pagó, ¿cierto? La empresa cumplió con su deber y dijo, yo le pagué a mi empleado la seguridad social. Sin embargo, se le olvidó fue reportar la novedad de retiro. Entonces, miren, uno dice, no, pagó, pero se le olvidó la novedad de retiro. Aquí, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que si se le olvidó la novedad de retiro, el usuario, primero, la administradora empieza a realizar un cobro, porque como no llegó la novedad, llegó el pago, pero sin novedad, ellos van a estar esperando aportes para el siguiente mes. Y entonces empieza un trámite administrativo donde la administradora inicia el cobro de intereses de mora, empezará a enviar unas notificaciones, a pagar un courier para que lleve las cartas a las empresas, etcétera, etcétera. Entonces lo que se busca es que la empresa, cuando empiece a realizar la liquidación de la seguridad social, empiece a encontrar como tal esa información, ¿sí? Empiece a identificar esas ausencias en novedades para de esa forma poder garantizar que el empleado o que la empresa más adelante no va a tener inconvenientes en algún requerimiento. Entonces, lo que busca este tema es controlar la omisión en el reporte de ingresos y retiros. Caso puntual, vamos a ver dos casos muy puntuales. Resulta que yo como empresa pagué una planilla, pagué mi seguridad social el mes pasado con 1000 empleados. Y esta liquidación la estoy realizando con 1200 empleados. O sea, el mes pasado pagué 1000 empleados y ahorita estoy liquidando 1200. Pero entonces, en la liquidación de ahorita no encuentro esos 200 empleados con las novedades que le corresponden, es decir, con el ingreso. En este caso, el operador tiene la obligación, aquí no es que la empresa quiera o no quiera, el operador tiene la obligación de validar la nueva liquidación contra la liquidación, contra el pago del mes anterior. Para el ejemplo, entonces veíamos, si estoy liquidando 1200 empleados y el mes pasado pagué fueron 1000,
Entonces, en esta liquidación, el operador tendrá que informarle, señor aportante, encontramos 200 cédulas que no tienen novedad de ingreso el día en esta liquidación y el mes anterior no estaban. Por favor, verifique. Recordemos, primero, es obligación del operador de información. El operador tiene que validar la nueva liquidación contra el mes anterior. Segundo, la empresa es la que define si desea tener en cuenta o no esta información. Entonces, soy como la va a mostrar. Cuando yo realice la liquidación de mi seguridad social, en la parte de novedades, en la parte de validaciones de bases de datos, perdón, donde se encuentra información de BDUA, el resultado de RUAF, va a aparecer otro archivo en Excel que es únicamente sugerido, donde vamos a informarle al usuario cuáles son las diferencias en este tipo de información. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es el contrario. Resulta que el mes pasado no pagué mi planilla de seguridad social con 800 empleados y ahorita estoy liquidándola con 500, ¿sí? Entonces, claro, si el mes pasado, el mes anterior, pagué mi planilla con 800 empleados y ahorita estoy pagando 500, pues el operador tiene la obligación de decirle al empleador, señor empleador, encontramos 300 cédulas que en esta liquidación no se encuentran y el mes anterior sí estaban y no tenían novedad de retiro. Por favor, verifique. ¿Sí? Aquí lo importante es que es buenísimo para el sistema y más para ustedes como empleadores. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen en cuenta esta información, van a estar o podrían estar tranquilos de al hacer ajuste en la liquidación, no van a estar expuestos a una sanción, ¿sí? Ni a un cobro de intereses de mora, ni a todo lo que con ello lleva, digamos, el ámbito del recobro de las administradoras de la seguridad social. Entonces, miren que es una validación muy interesante que a ustedes como empresa les va a beneficiar mucho, ¿sí? Hay algo que debemos tener en cuenta, es que en archivo plano, pues, debemos prepararnos, ¿cierto? Y hay algo, y es que si vamos a validar cédula por cédula de las nuevas liquidaciones contra las del mes anterior, ya esto sumémosle múltiples registros, ¿sí? Entonces miren que la validación del archivo puede ser un poco más compleja, pues uno diría cuestión de segundos, ¿sí? Si me demoro 10 segundos, ahora se me demorará 15, ¿sí? Pero para que tengamos en cuenta que es que la validación cada vez de la planilla integral de liquidación de aportes se hace un poco más compleja, por así decirlo. Continuamos con un cambio y este ya se encuentra implementado desde julio 10 del año pasado y son un ajuste que se realizó en los residentes en el exterior, ¿sí? Entonces, si yo tengo un empleado que se encuentra fue en el exterior, lo que determina el decreto 2616 del año 2015, de diciembre del 2015, es que ya no deberán hacer aportes, ¿no? Antes, ¿qué sucedía? Antes, si yo tenía un empleado que estaba en el exterior, ¿sí? Tenía que hacer aportes al sistema de salud, ya fuera 12.5 si tenía beneficiarios, o tenía que hacer un aporte del 1.5% al FOSIGA. No tenía beneficiarios, pero tenía que pagarle al sistema de salud, como fuera, ¿sí? Aquí ya no. Aquí con este decreto determina es, si usted es un residente en el exterior y no tiene beneficiarios, entonces ya no tiene que pagar, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si yo tengo un empleado que está residiendo en el exterior hace 2 meses, ¿sí? Y no tiene beneficiarios, cuando yo reporte la marcación de colombiano en el exterior y reporte la fecha de radicación en el exterior, recordemos que eso es un campo nuevo, ¿sí? Entonces la tarifa de salud será del 0% y no hago aportes. Sin embargo, si esa persona que está en el exterior tiene sus beneficiarios en Colombia, pues debo hacer aportes al sistema en su totalidad, es decir, 12.5, para que a mis beneficiarios o a los beneficiarios, en este caso de este usuario, le presten como tal los servicios del sistema de salud. Hay algo que debemos tener en cuenta y son las entidades del sector oficial, las entidades públicas. Aquellas entidades públicas que tengan residentes en el exterior podrán hacer aportes al sistema de salud, ¿sí? Entonces no es obligatorio que si estoy liquidando y marco colombiano en el exterior no vaya a pagar, no. La empresa es la que define. Si es entidad pública, define si aporta el 12.5 o aporta el 1.5 o no aporta, ¿sí? También hay que tener en cuenta que esta validación no es para todos los periodos de la seguridad social. ¿Por qué? Porque ese decreto 2616, como se firmó en diciembre del 2015, es a partir de ahí que tiene fecha de aplicación. Es decir, que a través de la planilla integral de liquidación de aportes, todas las planillas que sean periodos diciembre del 2015
y posteriores con colombianos residentes en el exterior o pensionados residentes en el exterior, en el caso de pensionados, no aportarán a salud. Pero si yo, digamos, quiero hacer una liquidación hoy, digamos, estamos a 20 de febrero y voy a hacer una liquidación de noviembre del 2015, ¿sí? Porque se me olvidó pagarle a un empleado y preciso el empleado que se me olvidó pagarle era un residente en el exterior. Como es noviembre del 2015 y es anterior a lo que determina la ley, ahí debo pagar el 12.5 o el 1.5, pero debo pagar al sistema, ¿sí? Entonces, puntos claves para aquellas empresas que reportan residentes en el exterior: no aporta a salud siempre y cuando el periodo que se esté liquidando sea diciembre de 2015 en adelante. Si es entidad pública, la entidad es la que define si aporta o no aporta a salud con los colombianos en el exterior, incluso para periodos actuales, ¿sí? Es lo que debemos tener en cuenta en este caso. Otros cambios que se van a manejar y es la identificación de cotizantes, ¿sí? Primero, se va a crear un nuevo tipo de documento de cotizante en la planilla integrada y es el salvoconducto de permanencia, ¿sí? Salvoconducto de permanencia utilizado, es un plan de Migración Colombia, ¿sí? Que lo que busca desde su inicio es que aquellos extranjeros que están en una condición de refugio o asilo en Colombia, caso de venezolanos, caso de los cubanos, ¿cierto? Entonces, si consiguen trabajo, si una empresa los vincula, puedan realizar aportes al sistema de la seguridad social. Entonces, es un documento temporal de 90 a 120 días, o sea, más o menos de 3-4 meses, que Migración Colombia otorga a esta población, ¿sí? Ya una vez terminado este plazo, digamos 3-4 meses, Migración Colombia tendrá que haber definido la situación de estos extranjeros, es decir, podrá posiblemente les otorgue como tal un documento como una cédula de extranjería, ¿sí? Sin embargo, el operador de información no va a entrar a validar, ¿sí? Pero se encontrará habilitado como tal este tipo de documento. Y adicional, se habilitarán los tipos de documento según la condición de cotizante. Hoy en día tenemos dos condiciones que son los colombianos residentes en el exterior y los extranjeros no obligados a cotizar pensiones, ¿sí? Colombiano residente en el exterior, pues es un colombiano que se va al país. Entonces, los tipos de documento válidos para esta marcación serán cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil, ¿sí? Extranjero no obligado a cotizar pensión. Entonces, ¿cuál es esa condición? La empresa contrata, digamos, un español, entonces es un español, tipo de documento diferente, si viene a trabajar a Colombia, digamos, 6 meses. ¿Por qué es no obligado a cotizar pensión? Como vienes de forma temporal, ¿sí? Al ser temporal no está obligado a cotizar al sistema de pensiones, porque él tiene que demostrarle a la empresa con un certificado que efectivamente está cotizando en el régimen pensional de su país. Entonces, como no cotiza pensión, aquí lo que debemos tener en cuenta es que para esta condición se habilitarán los tipos de documentos: cédula de extranjería, carnet diplomático, salvoconducto de permanencia. Entonces, estos serían los 3 tipos de documentos válidos para esa condición. Entonces, el operador de información empezará a controlar los tipos de documentos de acuerdo a estas condiciones del cotizante, para que lo tengamos en cuenta. Otro cambio que es muy interesante, que hemos visto que muchas empresas no lo utilizan, sin embargo, lo podrán hacer, es el reporte de licencias remuneradas, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es una licencia remunerada? Una licencia no remunerada, lo que determina el Código Laboral, son aquellas ausencias que afectan, digamos, a uno de los empleados y por ende, pues, tiene unos derechos para no presentarse a la empresa. Entonces, hablamos de 2 licencias que son las más utilizadas, 2 licencias remuneradas: la ley de luto y la calamidad doméstica grave. Entonces, aquí en la imagen vemos una inundación, una calamidad doméstica. Si se me inundó el apartamento, pues la empresa debería otorgarme esos días para poder estar yo pendiente del apartamento, ¿cierto? Está el tema de los incendios, etcétera, etcétera. Son casos fortuitos que uno, pues como empleado, no se espera que no me afecten la salud, pero pues hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, las licencias remuneradas a partir del 1 de marzo podrán ser utilizadas a través de la planilla integral y liquidación de aportes, utilizando más bien el campo de vacaciones,
¿sí? Entonces, ¿por qué el gobierno determina que se use la novedad de vacaciones? Cuando hay una licencia remunerada, lo único que afecta a la empresa es que no paga riesgo laboral. De resto, paga pensión, paga salud y para fiscalía, ¿cierto? Entonces, miren que la licencia no remunerada tiene el mismo comportamiento de las vacaciones. Fue por ello que el ministerio lo que definió fue que en el mismo campo de vacaciones se reporte la licencia remunerada. ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, vamos a ver dos temas. Los que liquidamos por archivo plano. Pues, si yo realizo mi liquidación a través de un archivo plano, en el campo de vacaciones deberé reportar, si se trata de vacaciones, el valor X, como hoy en día se hace. Si se trata de una licencia remunerada, en ese mismo campo de vacaciones deberé reportar una L mayúscula. Y el sistema sabrá o identificará que se trata de una licencia remunerada, ¿sí? Ahora bien, yo puedo tener un empleado que está en vacaciones y en licencia remunerada en el mismo mes. Entonces, ¿cómo lo debo reportar? Dos registros. Un registro o una línea para las vacaciones y otro registro para la licencia remunerada. Para los que liquidan en línea, entonces para los que liquidan a través del mecanismo en línea con SOI, entonces cuando llegue a la sección de novedades, van a encontrar la novedad de vacaciones, licencia remunerada. Y el sistema me va a habilitar el cómo para que yo le diga a qué hace referencia. ¿Se trata de vacaciones o se trata de licencia remunerada? Y reportaré los días, día inicial, día final y la base de la liquidación. ¿Sí? Es, digamos, lo que vamos a ver dentro de el nuevo proceso de liquidación a partir del 1 de marzo. Otro cambio que, pues uno dice no es de mucho impacto, pero se ajusta a los procesos de las empresas en el sentido de que hoy en día existen unas formas de presentación. Estas formas de presentación lo que determinan a la empresa es la posibilidad de liquidar más de una planilla para el mismo periodo, ¿sí? Entonces, hoy en día existen 4 formas de presentación. Está la forma de presentación única, donde se determina que si la forma de presentación es única, la empresa solo tiene una sede y solo hace un pago mensual de seguridad social. O sea, no puede hacer 2 o más pagos. Debería hacer solo un pago mensual de la seguridad social. Está la forma de presentación consolidada. Consolidada es para aquellas empresas grandes, ¿cierto? Que tienen muchas sedes a nivel nacional. Entonces, digamos, tienen 5 sedes en Colombia. ¿Sí? Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y digamos que Cartagena. ¿Sí? Son 5 sedes. Entonces, cada sede liquida, pero le envían a la sucursal, digamos, principal Bogotá, le envían toda la información. Entonces, esa empresa lo que hace es consolida toda la seguridad social de las 5 sucursales y hace un único pago. Es decir, que consolidado tiene un comportamiento similar al de único. Entonces, un único pago para el periodo que se está liquidando. Tenemos forma de presentación sucursal, ¿sí? La forma de presentación sucursal es, retomando el ejemplo que vimos hace un instante, 5 sedes, pero cada una liquida y paga su seguridad social. ¿Eso qué quiere decir? Que es el mismo NIT, ¿sí? Es el mismo NIT de empresa, pero cada sucursal hace su pago de seguridad social. Es decir, que en el mismo mes realiza el pago de la seguridad social. ¿Sí? Hacen 5 pagos de seguridad social. Y está el de la dependencia, que es similar a la anterior, es similar a la de sucursal. ¿Cuál es la diferencia? Que la dependencia es para las entidades del sector gobierno. ¿Sí? Entonces, si yo soy empresa privada, soy sucursal. Si soy empresa oficial, soy dependencia. Pero tiene el mismo campo de acción. Es decir, puedo realizar más de un pago para el mismo periodo. Y el mismo NIT. Aquí lo que determina el gobierno es que a partir del 1 de marzo se eliminan las formas de presentación consolidado y dependencia. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas que hoy en día estén liquidando como consolidado deberán pasar a forma de presentación única. Y las que vengan liquidando con forma de presentación dependencia deberán pasar a sucursal. El cambio realmente es muy sencillo. Entonces, para los que liquidan en línea, no va a tener ninguna afectación porque SOI en ese caso va a ser como tal la migración de la información. Entonces, vamos a cambiar la forma de presentación de consolidado a único y si es dependencia sucursal, no hay ninguna afectación. Los que liquidamos en archivo plano, en el campo asociado en el registro tipo 1 de forma de presentación, debemos cambiar el valor de esa letra. Es un campo alfanumérico de una posición donde yo reporto la letra asociada a la forma de presentación. Entonces, si es consolidado, reporto una C, deberé cambiar esa C por una U.
Y si es dependencia, deberé cambiar esa D por una S. ¿Sí? Es bueno que los que realizan la liquidación a través de archivo de planos vayan contemplando este desarrollo a través de las casas de software o en el plano para que en el registro tipo 1 pues lo ajusten y no tengan ningún inconveniente. En planillas de pensionados, ¿qué vamos a ver? Primero, hay dos planillas de pensionados que son la planilla de retroactivos y de reliquidaciones. ¿Sí? En la planilla de retroactivos, ¿qué vamos a ver? La planilla de retroactivos, como su nombre lo indica, es cuando la administradora de pensiones reconoce por primera vez el retroactivo. En ese caso, el aporte de esa primera vez debe ser direccionado al FOSIGA. ¿Sí? Entonces, cuando el pagador de pensiones reconoció la pensión por primera vez y es un retroactivo, debe hacer los aportes a salud directamente al FOSIGA. Sin embargo, con la resolución 5858, lo que determina es que esos aportes podrán también ser direccionados a al régimen especial en salud que corresponda. ¿Sí? Entonces, digamos, hay unas entidades que son las universidades públicas, que son un régimen especial en salud, donde ellas mismas son la administradora. Entonces, ya en el caso de la planilla N retroactivos, esos aportes a salud no deberán ir al FOSIGA, sino a la administradora de salud de ese régimen especial. Para ellos, si desean conocer, si no estoy mal, son 12, 13 administradoras contenidas en la circular 012 del 2013. Ahí determina cuáles son esas administradoras que son de las universidades públicas, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Pedagógica, ¿sí? Entonces, si es un pensionado de ese régimen especial en salud, los aportes serán direccionados a esa entidad. En la planilla de reliquidación es similar a la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que los aportes que se van a habilitar únicamente la administradora FOSIGA 1001 y las administradoras contenidas en la circular 012. En la planilla de retroactivos adicionales a FOSIGA y a las administradoras del régimen especial en salud de la circular 012, también se habilitará la de la BDUA, porque el empleado, si no se trata de un retroactivo inicial, sino un retroactivo normal, pues el aporte se irá a la administradora que corresponda según la BDUA. El pensionado no tuvo muchos cambios frente a la liquidación de activos. Vamos a ver a continuación otros cambios que ellos son muy puntuales dentro de unas planillas, ¿sí? Entonces, el gobierno lo que hizo fue, pues con estas resoluciones, empezar a como definir cuál es el comportamiento de cada una de las planillas para que los usuarios puedan realizar sus procesos de liquidación de una forma consistente, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con la planilla tipo E. Planilla de empleados, ¿sí? Entonces, ¿qué validación vamos a tener? Primero, se va a validar que la identificación del aportante sea diferente a la del cotizante. ¿Y eso cómo lo podemos ver? O sea, primero hay dos tipos de personas, ¿cierto? Hay dos tipos de empresas, las jurídicas y las naturales. Cuando yo soy empresa jurídica, mi tipo de documento es NIT. Entonces, todas las empresas que sean jurídicas, es decir, que tengan tipo de documento NIT, no se van a ver afectadas por esta validación. ¿Por qué? Porque es que el NIT no es un tipo de documento válido para cotizante. Yo no puedo tener un cotizante NITS 8008, ¿cierto? Entonces, las empresas jurídicas no van a tener ninguna afectación. Son más dirigidos para las empresas naturales, ¿sí? Que se registran con tipo de documento cédula. Entonces, si existe un aportante cédula 8008, ¿cierto? Aportante cédula 8008, va a liquidar su planilla tipo E y resulta que está adicionando un cotizante cédula 8008, ahí el operador no le debe permitir. ¿Por qué? Porque ahí uno está viendo que o es empleador o es cotizante, ¿sí? Entonces lo que busca el gobierno es aquí llevar a cabo un control donde el dueño, o sea, el aportante no esté registrado dentro de la planilla como cotizante. Aquí en este caso, esta cédula como cotizante 8008 deberá liquidar su planilla de independiente, ¿sí? Es un cambio que se va a ver directamente solo sobre las personas naturales, no sobre las personas jurídicas. Vemos los cambios de la planilla tipo I, planillas de independientes, ¿sí? Aquí, ¿qué validación vamos a tener? Primero, que en la planilla tipo I de independiente solo puede existir un único independiente en la planilla. Y ese único independiente debe ser el aportante. ¿Eso qué quiere decir? Primero, si soy independiente, soy una persona natural, ¿cierto? Entonces, yo me registro ante el operador como cédula 8005. Soy el independiente cédula 8005 y voy a liquidar mi planilla independiente.
Primera condición, y es que el cotizante independiente debe ser también cédula 8005. No puede ser que yo como independiente cédula 8005 vaya a reportar a un independiente cédula 1515. Nada, porque si es independiente soy yo quien voy a liquidar mis aportes de la seguridad social, ¿sí? Adicional debe ser el único independiente. Hoy en día la OJP ha encontrado planillas de independientes con más de un independiente, digamos 50 independientes, 100 independientes, ¿sí? Entonces miren que la afectación directa es sobre el usuario y la administradora. ¿Por qué? Porque en una planilla de independientes con 50 independientes, la fecha de pago es la del aportante, ¿sí? Entonces se está teniendo en cuenta en este pago de esa planilla tipo de la fecha de pago del independiente. Pero cuando uno entra a mirar todos los independientes contenidos en esa planilla, pueden tener fechas de pago ya vencidas. Entonces la administradora ya está generando un cobro de intereses de mora a esos independientes. Entonces miren que aquí lo que se busca es colocar un control donde los independientes pues realicen sus aportes de seguridad social de forma correcta y es de forma independiente, o sea, cada quien liquida lo que le corresponde, ¿sí? La planilla M de mora realmente queda inhabilitada para periodos actuales, ¿sí? No es que se acabe, ¿sí? La planilla M de mora va a quedar vigente única y exclusivamente para periodos anteriores a marzo del año 2014. Es decir que si hoy 20 de febrero, digamos que ya estuviese implementada esta reglamentación, y hoy 20 de febrero yo quisiera hacer una planilla M de enero del 2017, no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la norma dice que solo quedará habilitada para periodos anteriores a marzo del 2014, es decir, febrero de 2014 y hacia atrás. Sin embargo, uno dice, venga, y entonces, ¿cómo van a hacer entonces las empresas que están siendo requeridas por la unidad de gestión pensional para hacer pagos de moras? ¿Sí? Entonces, el gobierno habilita la planilla N de correcciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la planilla N de correcciones, a partir del 1 de marzo, va a tener nuevos cambios, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los cambios que va a tener. Primero, se va a permitir pagos absolutos, es decir, que la planilla N de corrección va a coger lo que tenía la planilla M de mora, ¿sí? Un ejemplo, si yo realicé el pago de la seguridad social de un empleado y resulta que se me olvidó o por error no le pagué pensiones, ¿sí? Y ya se encuentra implementada esta validación, es decir, que ya no puedo hacer una planilla M de mora porque no está para periodos vigentes. Entonces yo debo hacer una planilla tipo N de correcciones donde en el registro tipo A voy a reportar todo lo que pagué a salud, riesgos, caja, SENA y CF. Y en pensiones solo reportaré la administradora, ¿cierto? Los días, pero la cotización iría en cero porque no pagué, ¿sí? Luego, en el registro C, ¿sí? Porque recordemos que la planilla N de corrección tiene dos registros. El registro A es registro tal cual como pagué, es decir, errado. Y registro C es como debí haber pagado, es decir, como se debía haber realizado en su momento. Entonces, en el registro tipo C, reportaré igual, salud, riesgos, caja, SENA y CF con los mismos valores del registro A, y en el registro C reportaré la administradora, reportaré los días, la tarifa y la cotización. Entonces, aquí en el registro C, sí reporto la cotización con, digamos, 12,000 pesos. Con eso, cuando me dé registro C menos A, me va a dar el valor de 12,000 pesos solo para el sistema de pensiones. Y de esta forma podré hacer las correcciones de esos periodos que dejé de pagar, ¿sí? Entonces, se habilita ese mecanismo a través de la planilla N de corrección. También la planilla tipo N va a tener un ajuste y es que se va a permitir la corrección no solo de aportes, sino de información. Entonces, primero hay que tener en cuenta que la planilla N hoy en día tiene 3 comportamientos. Correcciones, ¿cierto? Eso quiere decir, yo realicé el pago, pero pagué menos de lo que debía pagar. Un ejemplo, pagué sobre 1,000 pesos y debía pagar sobre 1,500. Entonces, sobre esos 500 faltantes debo hacer una corrección. Viene retroactivos de entidades del sector público. Entonces, las planillas N para el tema de retroactivos es para aquellas empresas públicas que por ley no deben pagar intereses de mora. Entonces, ellos cuando hay incremento salarial tienen hasta 2 meses para hacer las planillas de retroactivos, que son planillas N, y no pagan mora. Y la otra es el reporte de novedades de ingreso y retiro, sin valor, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago una planilla tipo N
para reportar una novedad de ingreso o retiro que dejé de reportar, hago una planilla y como es solo para el reporte de esta novedad, no tiene valor, ¿no? Aquí ya le están dando un alcance diferente y es que a partir del 1 de marzo podré corregir no solo esa información, sino podré corregir tipos de cotizante. Entonces, digamos, no era cotizante 19, sino era un cotizante 1. O sea, lo reporté como aprendiz en etapa productiva y era un dependiente, ¿sí? Podré hacer una corrección de información por subtipo de cotizante, el que veíamos en el ejemplo. Lo reporté como pensionado por vejez, pero no estaba pensionado, entonces me toca pagar pensión, ¿cierto? Colombiano residente en el exterior, lo reporté como colombiano residente en el exterior, pero realmente sí estaba en Colombia, entonces tengo que pagar salud, ¿cierto? Extranjero no obligado a cotizar pensión, entonces lo reporté como extranjero y no pagué pensiones, pero sí debía pagar pensiones. O algo muy conocido, reforma tributaria, ¿cierto? No, es que ese empleado devengaba. Yo lo reporté como si devengase realmente menos de 10 salarios mínimos, por ende no pagué ni el 8.5 a salud, SENA y CF, pero resulta que él sí devengaba más de 10 salarios mínimos y por ende tengo que pagar el 8.5 a salud que dejé de pagar, SENA y CF. Entonces miren que se habilita esta planilla tipo N para corregir todo este tipo de información, ¿sí? Lo que sí debemos tener claro es lo siguiente, y es que la podrán utilizar siempre y cuando haya pago, ¿cierto? No es únicamente, yo voy a cambiarle el tipo de cotizante, pero no voy a pagarle al sistema. No, si va a hacer esa corrección sin pago, no podrá utilizar la planilla tipo N, porque la corrección de información debe conllevar un aporte al sistema de la seguridad social. Y por último, reporte de novedades sin valor. Entonces veíamos que hoy en día a través de la planilla N de corrección yo puedo reportar novedades de ingreso o retiro sin que tenga pago. Aquí lo interesante es que se abre nuevamente el portafolio a todas las novedades. Entonces no solo voy a poder reportar novedades de ingreso o retiro, podré reportar licencias no remuneradas, vacaciones, licencias de maternidad, incapacidades generales, incapacidades de riesgos laborales, ¿sí? ¿Eso con qué fin? ¿Recuerdan lo que veíamos al inicio de las fechas de las novedades? Entonces, ¿qué sucede con una empresa, cierto? Que en febrero realizó el pago de novedades de enero, ¿cierto? Y resulta que en febrero le llegó una novedad de diciembre. Como a partir del 1 de marzo el operador va a validar que las fechas de las novedades correspondan al periodo que estoy liquidando, es decir, si yo en febrero estoy liquidando novedades de enero, no puedo incluir ninguna novedad que sea diferente a enero, es decir, la de diciembre. Pero entonces, ¿qué va a hacer la empresa con esa novedad que ya pagó anticipada? Porque claro, no tenía la novedad, por ende no pudo descontar un riesgo laboral. Aquí lo que va a hacer la empresa es elaborar una planilla N de corrección, donde en el registro tipo C, que es como debía haber pagado, o sea, hago una planilla N de corrección para el periodo de diciembre, que es el ejemplo que estamos viendo, ¿cierto? Diciembre de 2016. En el registro tipo C, reporto la novedad de incapacidad general con una fecha inicial y una fecha final, ¿sí? Y como antes le pagué de más al sistema porque el sistema no me va a devolver el aporte a riesgos, pues se van ceros. Y la administradora, pues le va a llegar la novedad correspondiente. Aquí hay algo y es que la empresa podrá reportar la novedad sin valor. Sin embargo, debe comunicarse directamente con las administradoras que correspondan para solicitar la devolución de ese aporte adicional, ¿sí? Entonces, miren que aquí es algo que el gobierno lo que busca es que las empresas tengan un mecanismo para reportar esas novedades extemporáneas, ¿sí? Pero hay que ser muy claro y es que recuperar esos montos o esos valores pagados en exceso ya va a ser una comunicación aportante con administradora del sistema. Vamos a ver cambios para los independientes. Entonces, miren que esta parte no es solo para los independientes naturales, ¿sí? Digamos, una empresa puede tener independientes, los contratistas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se va a comportar el sistema de la seguridad social a través de la pila a partir del próximo 1 de marzo. Primero, hoy en día ya existe, y es que los independientes puedan pagar por menos de 30 días, es decir, puedan pagar por fracción de tiempo. Antes, ¿qué sucedía? Antes, como independiente, yo, si, digamos, ingresaba el día 30 del mes, no, es que mi contrato de prestación de servicios dice que yo inicio el 30 de enero, pues me tocaba pagar todo el mes de enero, ¿cierto? Desde el 1 al 30, pagar un mes completo y sobre el 40% de mi ingreso, ¿cierto? Del valor del contrato. Entonces, miren que aquí
lo que busca el gobierno, y esto lo determinó con el decreto 2616 de diciembre del 2015, es que los independientes puedan pagar menos de 30 días, siempre y cuando reporten novedad de ingreso, ¿sí? Entonces, si yo ingresé el día 30, entonces reporto mi planilla independiente, novedad de ingreso, días cotizados 1, porque fue solo del 30, y aporto solo un día, ¿sí? Buenísimo. Solo con el ingreso. Pero es que si yo me retiré el día 2, no, con el retiro sí no aplica este beneficio. Entonces, si se retiró el día 2 y tiene que pagar el mes, entonces le tocará pagar el mes completo, 30 días con la novedad de retiro, ¿sí? Pero miren que aquí ya los independientes tienen algo interesante y es que pueden pagar menos de 30 días siempre y cuando reporten ingresos. Vamos a ver otro cambio que esto está habilitado desde el 10 de julio del año pasado. Otro cambio es el reporte de novedades de retiro sin pago. Entonces, ¿qué sucede? Comamos el independiente, que resulta que él, como tiene unas fechas de pago, resulta que el pago, bueno, primero los independientes hoy en día todo lo pagan actual, ¿cierto? Entonces, en febrero están pagando lo que es pensión de febrero, salud de febrero, riesgos de febrero, y si pagan caja, caja de febrero, ¿sí? Y resulta que este independiente realizó el pago por fechas límites de pago, tuvo que pagar el segundo día hábil del mes, entonces pagó, digamos que el 2 de febrero su planilla de independiente. Sin embargo, resulta que su contrato terminó el día 15, ¿cierto? Retiró el día 15 de febrero, pero ella pagó el mes de febrero y el independiente no puede hacer más de una planilla ahí. Entonces, ¿qué habilita el gobierno? Dice, bueno, señor independiente, usted podrá reportar esa novedad de retiro utilizando una planilla N de corrección los siguientes 5 días hábiles al mes en que se presentó la novedad. Eso quiere decir que si pagó febrero, tendrá hasta el 5º día hábil del mes de marzo para hacer su planilla tipo N, reportar la novedad de retiro sin pagar. Buenísimo. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué sucedía? Antes el independiente, si se le presentaba este caso, si se pagó el 2 de febrero y la novedad de retiro se enteró el día 15 de febrero, tenía que hacer en el mes de marzo una planilla independiente, novedad de retiro, y recordemos que el retiro no me permite menos de 30 días, entonces novedad de retiro pagando 30 días al sistema de la seguridad social. Un impacto fuerte en los bolsillos de los independientes. Pero acá entonces ya con el decreto 2616, a partir del 10 de julio del 2016, pueden reportar ese retiro sin que tengan que pagar al sistema de seguridad social. Lo importante es que estos independientes tengan claro que solo podrán utilizar el mecanismo los 5 días hábiles siguientes al mes en que se presentó la novedad. Si no aprovechan, si se les olvidó, digamos, no, se fue por allá de paseo, llegó el día 6º hábil del mes y va a hacer su planilla, ya nada que hacer. Porque ahí, pero la norma es clara, entonces ahí el independiente tendrá que hacer planilla independiente, mes de marzo, novedad de retiro y pagar 30 días. ¿Sí? Pero es un mecanismo que está teniendo bastante acogida por los usuarios independientes. Y algo que viene para el 1 de marzo es el reporte de ingresos o retiros únicamente al sistema de caja de compensación familiar. Entonces, ¿qué puede suceder? Que soy un independiente, ¿cierto? Y yo realizo mis aportes a pensión y salud. Pero resulta que un amigo me dijo, venga, ese tema de la caja de compensación, usted paga solo un 2% y obtiene beneficios. Usted puede ir a recreación, puede acceder a múltiples beneficios, salvo el subsidio, ¿sí? Con la caja de compensación. Entonces yo, interesante, me acerco a una caja de compensación y me afilio. ¿Qué sucede? Como yo ya vengo pagando mi pensión y mi salud pues, de tiempo atrás, entonces lo único que cuando la caja de compensación me acepte, entonces reportaré una novedad de ingreso, ¿cierto? Y a la caja de compensación familiar. Y de esta forma, pues no va a afectar mi pensión ni cero porque yo vengo pagando a esa entidad. Si llegado el tiempo, 6 meses, dije, no, pero yo pagando un 2% a la caja y pues no estoy accediendo a los beneficios, se podría retirar, ¿cierto? Entonces, reportaría novedad de retiro a caja de compensación familiar y dejo de pagar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Para las empresas que liquidan por archivo plano a aquellos contratistas, porque esto puede suceder con los contratistas. Entonces, en el campo de novedad de ingreso, debo reportar el valor C. Debo reportar una C en el campo de ingreso o C en la novedad de retiro y el sistema va a interpretar que es una novedad para la caja de compensación familiar. Recordemos que este último se aplica a partir del 1 de marzo. Es decir, en 9 días ya podrían hacer uso de esta información. Vamos a ver los cambios que tuvieron los independientes.
aquí viene algo interesante, y es que hoy en día existe solo un cotizante independiente, y con ese cotizante independiente se realizan los aportes a todo el sistema de la seguridad social. Pero con la nueva reglamentación, con la resolución 5858, se crean más independientes. Entonces vamos a ver en qué momento vamos a utilizar cada uno de ellos, ¿sí? Primero, hoy en día tenemos el 3 independiente, que yo les digo que es el de la bolsa. Cualquier independiente, sea natural, contratista, paga como 3 independiente, ¿cierto? Bueno, salvo que sea un independiente agremiado o asociado, que es el cotizante 16, que no tuvo afectación con esta reglamentación. Pero ¿qué debemos tener en cuenta con el independiente? Ahora, bueno, a partir del 1 de marzo, el cotizante 3 independiente será aquel persona cuenta propia, ¿sí? Es decir, no es el contratista. Entonces, si de pronto los que están participando en esta charla hay contratistas, deben tener en cuenta que a partir del 1 de marzo ya no pueden utilizar o no deben utilizar este cotizante 3 independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cotizante independiente no va a realizar aportes a riesgos laborales. ¿Por qué? Porque la persona cuenta propia, es decir, el voluntario que no quiere pagar riesgos laborales, ¿sí? ¿No? Yo quiero, o sea, por seguridad, yo quiero pagar mi pensión y mi salud, pero no va a hacer aporte a riesgos, ni me va a afiliar a riesgos, no va a pagar esos 3.300 pesos de riesgos laborales, entonces, pues no me afilio, ¿sí? Entonces, a partir del 1 de marzo, el cotizante 3 independiente solo pagará pensión y salud, obligatorio. Riesgos no puede, así quiera no lo podrá hacer, ¿sí? Con este cotizante, ¿no? Claro, con este tipo de cotizante independiente. Y caja será opcional. Ahora, si hay un independiente que quiere hacer aportes de forma voluntaria al sistema de riesgos laborales, entonces, a partir del 1 de marzo, deberá utilizar el cotizante 57, independiente con aporte voluntario a riesgos laborales, ¿sí? Este independiente, entonces, ¿cuál es la diferencia del anterior? ¿Sí? Primero, hace aportes voluntarios a riesgos, ¿cierto? Es decir, es en cuenta propia que realiza aportes voluntarios al sistema de riesgos laborales. Segundo, y aquí viene un cambio fuerte para que lo tengan en cuenta los asistentes, y es que este es el primer cotizante independiente que va a empezar a pagar la seguridad social de forma vencida. ¿Eso qué quiere decir? Veíamos en el caso anterior, en un ejemplo anterior, que los independientes pagan todo mes actual o mes vigente. Es decir, en febrero están pagando febrero pensión, febrero salud, ¿sí? Febrero riesgos. Si yo soy un independiente persona cuenta propia, es decir, un voluntario, y sí hago aportes al sistema de riesgos laborales porque me afilié de forma voluntaria, entonces debo utilizar la figura del cotizante 57. Sin embargo, este cotizante 57, como empieza a hacer aportes de forma vencida, quiere decir que en marzo, a partir del 1 de marzo, cuando se habilite este cotizante independiente 57, este estará pagando la seguridad social de febrero, ¿sí? Febrero para pensión, febrero para salud, febreros para riesgos, febreros para acá, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, si yo soy un independiente voluntario, no soy contratista y aporto a riesgos laborales, es decir, pago pensión, salud y riesgos, en marzo no debería estar liquidando. ¿Por qué? Porque en marzo, como empieza a regir este nuevo cotizante, estaría pagando febrero. Pero febrero resulta que yo lo pagué en febrero. Entonces, estos independientes deberán comunicarse o empezar a liquidar en abril la seguridad social para liquidar, o sea, en abril, realizar el pago de la seguridad social de marzo, ¿sí? Aquí hay un cambio fuerte, no solo para APILA ni para los independientes, sino también para las administradoras, porque las administradoras con esta resolución tienen que ajustar sus procesos de prestación de servicios para este tipo de usuarios, ¿sí? Para este 57. Entonces, voy resumiendo de los independientes. Cotizante 3, paga todo anticipado, solo paga pensión y salud obligatoria. Riesgos no puede pagar, ¿sí? Cotizante 57 también es el voluntario, pero este sí paga riesgos. Entonces paga pensión, salud y riesgos laborales. Sin embargo, todos estos pagos los paga de forma vencida. Ejemplo, en marzo, cuando estén liquidando seguridad, que lo tengamos en cuenta. Y para finalizar, se crea el cotizante 59, ¿cierto? Para finalizar los independientes. El cotizante 59, independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes, ¿sí? Entonces nos remontamos un poco a la ley 1562, donde determina esta ley que dependiendo
de la duración del contrato de prestación de servicios, el contratista estará obligado a pagar riesgos. Entonces, ¿qué determina esta ley? Si el contrato de prestación de servicios es superior o igual a un mes, ¿cierto? Debe hacer aportes a riesgos laborales. Si es inferior a un mes, no está obligado el contratista a afiliarse a riesgos laborales. Aquí, en esta ley, se presume que este contratista tiene un contrato de prestación superior a un mes, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que el contrato de prestación debe ser mayor a un mes, ¿cierto? Porque pues, esa es la finalidad. Y segundo, como es un contratista, él viene pagando todo de forma anticipada, es decir, como está hoy en día. Entonces, yo como contratista estaré pagando en el mes de febrero la seguridad social de febrero, pensión febrero, salud febrero, riesgos febrero, ¿sí? Como es mayor a un mes, debe pagar riesgos laborales. Entonces, miren que este tiene que pagar pensión, salud y riesgos, todo anticipado. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Y es algo, pues, no se afecta con esta implementación, pero sí es bueno aclararlo, y es que, ¿quién debe hacer el aporte a riesgos laborales? ¿Por qué? Porque lo que dice la ley 1562 es que primero la empresa está obligada a vigilar que sus contratistas se afilien y que paguen sobre las bases que deben ser, ¿sí? Y el contratista está obligado pues a afiliarse y hasta a realizar sus pagos de la seguridad social. Pero hoy en día en muchas charlas hemos escuchado que hay un proyecto de ley, porque no es una ley en firme, ¿cierto? Hay un proyecto de ley donde determina bueno, no hay una resolución en firme para pila donde obligue a los contratantes a realizar los pagos de la seguridad social de los contratistas. Aquí qué debemos tener en cuenta. Y es primero, si la clase de riesgo laboral es 4 o 5, es decir, máxima o... Bueno, es clase de riesgo 4 o 5, que son las más altas, alta o máxima, perdón, entonces deberá hacer el aporte el contratante, ¿sí? Es decir, la empresa, el contratante es quien debe hacer a través de la planilla Y de independientes de empresas, ¿cierto? El aporte a riesgo laboral 4 o 5. Si el riesgo laboral es clase 1, 2 o 3, es decir, mínima, baja o media, el aporte lo deberán realizar los contratistas. Es decir, yo le diría a mi contratista, por favor, haga su planilla independiente, realizando el pago de su pensión, de su salud y de su riesgo laboral, porque es riesgo 1, 2 o 3. ¿Sí? Ahora bien, no es obligatorio que el contratante tenga que pagar toda la seguridad social del contratista. No, por ahora lo que determina la norma es que si es riesgo 4 o 5, debe pagar el riesgo. Pero si la empresa decide pagar pensión y salud, lo puede hacer a través de la planilla Y de independientes de empresa. Este es el otro contratista este es el otro cotizante independiente, perdón, que empezará a regir a partir del 1 de marzo. Y entonces aquí la invitación a que estemos muy atentos de cómo es que ustedes como usuarios del sistema de la seguridad social y más como independientes empiecen a verse afectados dentro de estos nuevos cambios normativos y a partir del 1 de marzo empezar a hacer los ajustes en las liquidaciones para que más adelante no vayan a tener posibles inconvenientes con las administradoras de la seguridad social. Ya casi para finalizarles, hay un tema interesante y es, hay un independiente que es el cotizante 43, cotizante voluntario a pensiones, una figura que se creó hace aproximadamente 5 años, donde lo que buscaba el gobierno nacional era permitir que aquellos independientes que fuesen beneficiarios en el sistema de salud pudiesen hacer aportes al sistema de pensión, ¿sí? Entonces, no, yo no pago salud como independiente porque soy beneficiario. Soy beneficiario de mi esposa. Ah, pero sí quiero hacer aportes a pensiones para poder ir, digamos, cultivando una historia laboral y poder acceder más adelante a una pensión. Sin embargo, ¿qué sucede? Hoy en día, este cotizante solo aporta pensión, pero a partir del 1 de marzo, el gobierno cambia la forma de la liquidación. Y eso quiere decir que este cotizante también va a empezar a aportar al sistema de salud. Es decir, si de pronto dentro de los asistentes a esta charla hay independientes que están reportando cotizante 43 voluntario a pensiones y solo pagan pensiones, a partir del 1 de marzo el sistema les va a exigir aporte también al sistema de salud. ¿Sí? Entonces hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque realmente quedan como unos independientes. ¿Cuál es la diferencia entre este cotizante 43, cómo va a quedar pagando pensión y salud, a un independiente? Es que el independiente es,
yo soy aportante, yo soy cotizante. Con el 43 es, yo soy cotizante, pero tengo un tercero que me apadrina, por así decirlo. Esa es la diferencia que tiene este cotizante. Entonces, tener claro que a partir del 1 de marzo, este 43 aportará a pensión y adicional al sistema de salud. Vamos a continuar con el decreto 1990. Este decreto, pues, un decreto que fue emitido por el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Trabajo, tiene la firma de 3 ministerios en diciembre del 2016, del año pasado. ¿Por qué la firma de 3 ministerios? Porque es un decreto que tiene impacto dentro de la forma de liquidar la seguridad social y aportes aportes del mismo sistema, ¿sí? Primero lo que busca es ajustar los redondeos de la seguridad social, ¿sí? Entonces yo siempre digo, así como suena un poco chistoso, pero hoy en día conocer cómo se aplican los redondeos de la seguridad social es un tema interesante. Prácticamente toca hacer una maestría para identificar cuál es la formulación de saber cómo se aplica un redondeo, ¿sí? Y si no tengo para la maestría, entonces llamo a un ingeniero de la NASA. Porque hoy en día la validación de los redondeos para una base toca tener en cuenta si hay un tope mínimo, si hay un tope máximo, y si estamos hablando de mínimos, que el valor calculado no pueda estar por debajo del redondeado, tiene que ser el mismo del decreto. Entonces miren que es un tema bastante complejo. Aquí a partir del 6 de marzo, porque hay que tener en cuenta que la implementación de redondeos es a partir del 6 de marzo, sin embargo ahorita les hago una cuña, pero a partir del 6 de marzo cambia y cambia de una forma sencilla, ¿sí? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. ¿Cómo va a quedar el ingreso base de cotización? ¿Cómo van a quedar los ingresos bases de cotización a partir del 6 de marzo? Primero, los redondeos van a quedar al peso superior más cercano, ¿sí? Entonces vamos a ver el salario mínimo. El salario mínimo quedó este año en 737.717 pesos. Como este nuevo decreto aplica a partir del 6 de marzo, hoy tenemos la regla de redondeos del decreto 1406, artículo 10. ¿Qué quiere decir? Que se redondea al 1000 más cercano, ¿cierto? Bueno, se redondea al 1000, perdón. Entonces, como es 737.717, 717 está por encima de 500, lo que dice el decreto 1406 es que se aproxima. Por eso actualmente queda 738.000 pesos. Sin embargo, a partir del 6 de marzo, con la nueva regla de redondeos que dice al peso superior más cercano va a quedar al peso. Es decir, a partir del 6 de marzo, los ingresos bases de cotización quedarían así, tal cual. 737.717. Si tengo un empleado o en la nómina, este empleado le pagué sobre 4.387.025 pesos, así será el ingreso base de cotización, sin redondeo, ¿sí? Fácil para lo que son ingresos bases de cotización. Aún más sencillos cuando vamos a ver los aportes y los intereses de mora, porque esos también se ven afectados con el decreto. ¿Qué determina frente a aportes e intereses de mora? El nuevo decreto determina que estos se redondearán al 100 superior más cercano. Entonces, como yo soy un poco extremista con mis casos, vamos a ver un ejemplo de redondeos donde vamos a ver cómo se va a comportar el sistema de la seguridad social en el ámbito de los redondeos de aportes e intereses. Digamos que yo tengo un empleado que tiene un IBC, una tarifa X, y la cotización me da 3.001 pesos, ¿sí? Entonces, lo que dice la primera aclaración que ya emitió el Ministerio de Salud frente al decreto 1990 es que toda fracción que sea mayor a 0,00 se aproxima al peso al 100 superior más cercano. Es decir, que si la cotización me dio 3.001 pesos, como 0,01 es mayor a 0,00, entonces se aproxima al 100 superior. Entonces ya no estaría pagando 3.000 pesos, sino 3.100 pesos, ¿sí? Vemos aquí un impacto fuerte y aquí es una recomendación, decimos, soy como su aliado estratégico, ¿cierto? Como su operador estratégico en la liquidación y pago de aportes, es pues están muy pendientes de los pagos de la seguridad social, porque miren que eso no solo aporte, los intereses de mora siempre van a ser al 100 superior. Entonces lo que posiblemente hoy me dan diferencias de 15, 20 pesos, me van a dar diferencias de 99 pesos. ¿Sí? De 100 pesos. Entonces miren que aquí lo que busca el gobierno es que las empresas sean un poco más exactas en la forma de pagar su seguridad, no tanto exactas, sino en la oportunidad de los pagos de la seguridad social, ¿sí?
porque es que un redondeo a los intereses de mora, junto con los aportes, es bastante interesante. Hay empresas que ya han hecho el ejercicio y la diferencia en las cotizaciones es bárbara frente a lo que hoy tenemos, ¿sí? Entonces miren que es un tema de entrar a revisar internamente en los procesos de cada una de las empresas. Sin embargo, yo les digo, quedó fácil. O sea, realmente la forma de redondear es supremamente sencilla. Ingresos bases de cotización al peso superior más cercano, aportes, es decir, cotizaciones e intereses de mora al 100 superior más cercano. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. También se ajustan las fechas de pago. Hoy en día, la planilla integral de liquidación de aportes tiene tres fechas para pago de la seguridad social, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, si usted es una empresa que tiene más de 200 empleados, usted tiene ciertas fechas. Si usted es una empresa que tiene menos de 200 empleados, tiene otras fechas. Y si usted es un independiente, tiene otras fechas para pago. Aquí lo que el gobierno nacional lo que busca es, o lo que buscó realmente porque ya está firmado, es que las empresas y las personas naturales, los independientes, puedan tener una única tabla para direccionarse a las fechas de pago, ¿sí? Entonces aquí vemos que se desaparecen esas tres tablas de fechas de pago, la que era clase de aportante A, clase de aportante B, independientes, y queda una tabla, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, se mantiene que se deberá validar la fecha de pago contra los dos últimos dígitos del NIT sin dígito de verificación, ¿sí? Es decir, si yo soy NIT 800.000.000-9, ese guión 9 no lo debo tener en cuenta, ¿sí? Segundo, aplica para empresas y personas naturales. Y si mi cédula es 8008, entonces deberé tener en cuenta el 08, ¿sí? Segundo, solo queda una tabla y vamos a ver que el primer día hábil de cada mes ya no es fecha de pago, como hoy en día sí. Entonces, hoy en día, si es clase de aportante A, B o I, le dicen primer día de pago para las cédulas que terminen, o los NIT que terminen entre 00 y 07. Aquí ya no, ya el primer día hábil no va a ser día de pago, ¿sí? Y lo interesante es que ya se extiende las fechas de pago hasta el 16º día de cada mes. Es decir, que prácticamente todo el mes vamos a estar en temporada de liquidación y pago de aportes, porque ese del 16º día del mes está terminando más o menos un 25 de mes, ¿sí? 23, 25, entonces miren que todo el mes va a ser temporada de pagos. Pero cuando uno entra a mirar, ¿cierto? En las fechas de pago, uno va viendo que el gobierno lo que busca es que las empresas empiecen a realizar ajustes dentro de sus procesos de liquidación, no tanto de liquidación, sino de generación de la nómina, para que tengan la posibilidad de incluir la mayor cantidad de novedades dentro de la planilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hoy en día uno escucha, y es cierto, hay empresas que dicen, no, mire, es que yo tengo que recibir novedades hasta el día 25 porque es que empiezo a ejecutar mi proceso de generación de nómina de archivo plano a partir del 25 al 30. Pero si ya no va a estar tan ajustado en fechas de pago, pues posiblemente ya podrá recibir novedades, digamos, hasta el 30, ¿cierto? Para que, pues, dentro de ese proceso de liquidación y pago pueda contener la mayor cantidad de información exacta que sea, ¿sí? Entonces, interesante, claro, esto a partir del 6 de marzo. Sin embargo, vamos viendo que esto va cambiando y se los digo por qué. El día viernes estuvimos en una reunión en el Ministerio de Salud donde lo que nos comentaba el Ministerio es que están buscando, están tramitando una circular de parte del Ministerio de Salud donde se pueda implementar lo que son redondeos de IB6 y cotizaciones e intereses y las fechas de pago, no el 6, sino el 1 de marzo, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que sale un paso a producción el 1 de marzo, que son todo lo de la resolución 2388 y 5858 y todas sus aclaraciones, y 6 de marzo, 5 días después, sería lo del decreto 1990, que son redondeos y fechas de pago. Están tramitando esta circular, nos informaban que posiblemente hoy ya esté saliendo la circular, donde si sale lo que son redondeos y fechas de pago, se implementarían también para el 1 de marzo, ¿sí? Entonces, hay la invitación a que estén en constante comunicación con su operador de información, que todos cordialmente bienvenidos, los que no liquidan a través de SOI, pues cordialmente bienvenidos a SOI, para que a través de SOI puedan estar enterados de toda esta información que se va moviendo día a día, ¿sí? Sin embargo, si no sale la circular, uno podría estimar que sería el 6 de marzo.
Por último, viene un tema y es el uso obligatorio de la planilla electrónica. Hoy en día, la planilla integral de liquidación de aportes tiene dos mecanismos de pago de la seguridad social, pagos de estas planillas. Está el mecanismo asistido y el mecanismo electrónico. Mecanismo electrónico es que el aportante tiene directamente acceso a Internet sí, tiene acceso a Internet y se encuentra bancarizado, es decir, tiene una cuenta con una entidad bancaria para poder realizar el pago por Internet a través de PSN, ¿sí? Sin embargo, hay otro mecanismo que es el mecanismo asistido para aquellas personas que no están bancarizadas o no tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces, vemos que con el decreto 1990 lo que busca el gobierno es que, teniendo en cuenta toda la política gubernamental en donde ha llevado, digamos, computadores para educar, redes de Internet satelitales, ha hecho un esfuerzo fuerte para que todas las personas en Colombia que tenían acceso, o sea, tenían difícil acceso a Internet, pues ya puedan acceder o incluso a un computador. Entonces, miren que ahí lo que hemos buscado es, si ya hemos logrado eficiencia dentro de ese segmento, entonces ya las personas deberían dejar de estar pagando por mecanismos que no sean electrónicos, ¿cierto? Entonces, miren que con este decreto de 1990 y dependiendo de la cantidad de cotizantes que tengan las empresas que liquidan hoy por medio asistido, se hará progresivamente obligatorio el uso de la planilla electrónica. Primero, hoy en día, ¿quiénes pueden liquidar de forma asistida? Aquellas empresas que tienen hasta 29 empleados. Si yo soy una pequeña empresa y tengo 30 empleados, ya está obligado a pagar por pagos electrónicos, ¿sí? PSN, ¿sí? Pero si tiene menos de 29 empleados, puede realizar el pago de forma asistida, ¿sí? Sea asistida comunicándose con uno de los canales de liquidación, con nuestro contact center o con los puntos de liquidación, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí ya definen lo siguiente. Si la empresa tiene 20 o más empleados, ¿cierto? Es decir, de 20 a 29 empleados, a partir del 6 de marzo deberán realizar los pagos a través de forma electrónica. Es decir, si aquí de pronto entre los asistentes hay una pequeña empresa que tiene entre 20 y 29 empleados y estaba acostumbrada a acercarse a un punto de pago, digamos un Baloto, un Efecti, a una oficina financiera, una oficina bancaria, a partir del 6 de marzo ya deberá hacer los pagos de forma electrónica, ¿no? Por PSN. A partir del 6 de junio, 3 meses después, las empresas que tengan 10 o más empleados, es decir, de 10 a 19 empleados. A partir del 6 de septiembre serán obligados las empresas que tengan entre 5 y 9 empleados. Y a partir del 6 de marzo del 2018, es decir, un año después, estarán obligadas las empresas que tengan 3 o más empleados, ¿sí? Es decir, que el mecanismo asistido realmente quedaría habilitado para las empresas que tienen hasta 2 empleados, ¿sí? Cuando hablamos de cotizantes. Porque hay otra validación que el ministerio solicita y es a través de los ingresos de los independientes. Entonces ya vimos las empresas, pero ahora como independiente, ¿cómo me voy a ver afectado? ¿Sí? Primero, lo que determina el decreto 1990 es que dependiendo de los ingresos de los independientes, estará obligado a utilizar el pago electrónico o la planilla electrónica. Entonces vemos que a partir del 6 de marzo, aquellos independientes que tengan unos ingresos base a partir del 6 de junio, independientes con ingresos base iguales o superiores a 4 salarios mínimos estarán obligados a hacer el pago electrónico. Y hasta el 6 de diciembre del 2017, aquellos independientes que tengan ingresos iguales o inferiores a 2 salarios mínimos estarán obligados a realizar el pago de forma electrónica. Entonces, cuando uno entra a mirar realmente cómo va a quedar el mecanismo de liquidación de la planilla asistida, hablando de los ingresos base, si vemos un ejemplo, el salario mínimo está en 737.717 por 2, es decir, si yo soy un independiente que devengo hasta 1.400.000, o tengo un ingreso base de 1.475.433 pesos, podré usar el mecanismo asistido. Si es mayor a ese valor, obligatoriamente tengo que hacer los pagos de forma electrónica. Entonces, miren que ahí vamos viendo que el gobierno lo que busca es que las empresas y los independientes empiecen a utilizar los mecanismos que son más eficientes.
Es totalmente entendible que a la fecha todavía existen usuarios que dicen, no, es que yo prefiero acercarme a la caja, yo prefiero ver el timbre, el sello de la entidad donde me dice que sí me realizó el pago. Pero este mecanismo de pago electrónico es bastante eficiente, ¿sí? Que también es bueno que los usuarios empiecen a conocerlo, ¿sí? Afortunadamente aquí lo hacen un poco obligatorio, ¿sí? Pero el objetivo es que empiecen a conocer los beneficios de este mecanismo. ¿Mm? Esos son los cambios que traíamos de parte de SOI como su aliado estratégico para la liquidación y pago de aportes a la seguridad social. A continuación vamos a dar inicio a las inquietudes que nos han escrito los asistentes a través de los diferentes medios de contacto. Entonces, no sé aquí cómo sería la estrategia. Bueno, quería agradecerle a Luis Alberto. La verdad ha sido una exposición muy buena. Estamos recibiendo muchísimos comentarios de los asistentes felicitando y agradeciendo su exposición. En este momento tenemos más de 414 personas conectadas y tenemos más de 100 preguntas abiertas. Ya algunas están siendo respondidas por otro de nuestros expertos. No sé, Luis, si quieres vamos revisando las preguntas que están aquí abiertas y si podemos ir respondiéndolas. ¿Sí? Claro que sí. Entonces aquí la primera dice, para regirse a la reforma tributaria, ¿a partir de cuántos empleados con salarios menores a 25 salarios mínimos legales vigentes? Buenas tardes, María del Pilar. Bueno, la pregunta, para regirse la reforma tributaria, ¿a partir de cuántos empleados con salarios menores a 25 salarios mínimos? Bueno, hay que hacer una aclaración, es que, María del Pilar, lo que determina la reforma tributaria, la nueva ley 1819 del 2016, es que las empresas que se acojan a la reforma tributaria deben tener en cuenta lo siguiente. Si es una persona natural, debe tener mínimo 2 empleados, ¿cierto? Y que son empleados con contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, si es una empresa, desde un empleado. Si es una persona natural, desde 2 empleados, puede acogerse a los beneficios de la reforma tributaria, entendiéndose como los beneficios, exoneración de aporte patronal en salud, es decir, no se paga el 8.5 a salud, no se aportaría ni a SENA ni a ICF. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es sobre los 25 salarios mínimos. Lo que determina la ley 1819 es que las empresas se podrán beneficiar por todos aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos, ¿sí? Si devenga más de 10 salarios mínimos o 10 salarios mínimos exactos, ya la empresa por defecto no debería acogerse, no se debe acoger, y es un control que los operadores de información tenemos por solicitud del Ministerio en una resolución, la 5304 del año 2015. Sin embargo, hoy en día se mantiene esa validación y sería sobre eso. Si tengo empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos, la empresa se puede acoger a los beneficios de esa ley. Muchas gracias por la inquietud, María.